Estimado alumno, continuando con la clase de producción en Berry, hoy veremos el tema de control de maleza, biología y ecología de las malezas. En berries, principalmente arándanos, frambuesa, el tema mora también, el tema de control de maleza es muy complicado. Generalmente en los huertos que no tienen buenas producciones, es por un tema fundamental del mal control de maleza, o más que mal control, la mala política de manejar las malezas. Controlarla, como lo vimos en la clase de producción orgánica, siempre existe un banco de semillas, es muy difícil controlarla, pero sí se puede mantener a raya o no causando un daño económico significativo para el huerto. A modo de introducción, hoy veremos el tema de la importancia del control de maleza, los daños que puede causar en el tema económico, tanto productivo, los tipos de maleza existentes de acuerdo a su hábito de vegetativo, su ciclo de vida, su aspecto morfológico y fisiológico, y además veremos los tipos de control de maleza y el uso de herbicidas tanto en forma foliar, con el grupo de sistémico y contacto, y además los herbicidas aplicados al suelo. La idea es que ustedes puedan después desarrollar un programa, una paleta de productos, el cual lo puedan utilizar y puedan mantener un huerto en óptimas condiciones. También veremos algunos inconvenientes que ocurren con la madurez de algunos berries, su edad principalmente, qué herbicida aplicar y qué herbicida no aplicar, productos que pueden ser más dañinos que inclusive que las malezas, si existe algo de deriva o toxicidad por parte en la planta. Las malezas, ¿qué es considerado maleza? Yo no voy a pasar más o menos rápido esto porque ustedes lo vieron ya en la asignatura que es control de maleza, pero de forma general sabemos que toda la especie que está dentro de un cultivo y no corresponde a la especie es maleza. Ejemplo, si yo tengo una siembra de avena y tengo trigo, ya el trigo es considerado maleza. El origen, como lo ven aquí en la lámina 4, nos ha acompañado las malezas desde que existe la agricultura, o sea, hace más de 10.000 años atrás. Principalmente de todas las especies que dan semilla, el 3% es considerada maleza, pero dentro de esas 250 malezas son las que son especies, son las que son problemas, o sea, el 0,1%. La importancia económica. El tema del uso de pesticidas es mucho mayor para controlar malezas que para controlar plagas y enfermedades. Y en Estados Unidos, como lo ven en la lámina O6, las pérdidas anuales debido a malezas, en tanto en cultivos, hortalizas, frutales, forrajeras, etc., da un total de 7.500 millones de dólares. Imagínense la cantidad de plata que se pierden. ¿Por qué? Porque simplemente a veces uno tiene un potencial de rendimiento no muy alto en el tema del poroto, por ejemplo, que 35-40 quintales ya más o menos bueno, pero cuando el poroto se maleza al final, tú puedes bajar a 30. Entonces puedes bajar 5 o 10 quintales por hectárea. Por el número de hectáreas que existe sembrado, te da un valor interesante y fue netamente una mal utilización de herbicidas o mal manejo de las malezas. En Chile no existe información de esto, no existe cuánto se pierde realmente por el tema de las malezas, como lo ven en la lámina 7, pero generalmente cuando en un huerto frutal o en un huerto principalmente de berry, una mala aplicación o el uso excesivo de algunos herbicidas, sistémicos sobre todo, pueden ocasionar mucho más daño que la misma maleza, y además subdosis de aplicación, o sea, no la dosis recomendada o ideal, va ocasionando selección de maleza en el huerto. Entonces a la larga generalmente se ve harto tema de esto, se ve harta resistencia de algunas malezas, principalmente hoy en día la gramínea, y algunas puntuales como Epilodium, por ejemplo, que ha dado bastante problemas.
Y aparte de la subdosis, hartos problemas de toxicidad en el huerto propiamente tal. La clasificación, como lo dijimos en la introducción, por su hábitat, ¿cierto? Tenemos malezas terrestres y acuáticas, por su ciclo de vida. Tenemos malezas anuales, bianuales y perennes, según su morfología, ¿cierto? Si son malezas angiospermas o gimnospermas, o de hoja ancha o de hoja angosta, ¿cierto? Y su fisiología si son malezas C3, C4 o CAM. Método de control. Principalmente es un problema en todos los huertos el tema de las malezas. Lo comentamos en el tema de preparación de un huerto antes de establecerlo, que es importante, previo a la plantación, lo vimos también en la clase de manejo orgánico, el control manual post plantación se realiza en forma sistémica o de contacto o con herbicidas residuales. Ayuda mucho en ver el tema del mulch por todos los beneficios que puede tener esto. Ya saben ya que la técnica nueva en frambuesa se considera un mulch, la fresa, la frutilla va con un mulch, los arándanos que son orgánicos van con un mulch, algunos que son convencionales también van con mulch. Entonces la utilización del mulch es una muy buena herramienta. Y el control químico, que lo veremos, nos concentraremos más en eso en esta presentación. Ven aquí en la lámina 11, ustedes ven un huerto de arándanos con cero, no usan cobertura vegetal entre la hilera. Algunos lo utilizan para que no se levante tanta tierra para el tema de la cosecha, pero en este caso puntual no lo utiliza. Y se ven algunas malezas gramíneas resistentes, ¿ya? Aquí en la lámina 12 pueden apreciar que donde existe arena, tanto en la 12 como en la 13, la presión de maleza es menor. Obviamente mucho menor que un suelo trumado, un suelo rojo, un suelo franco. Un suelo franco arenoso tiene mucha menos presión de maleza. Y la lámina 14 podemos ver una planta recién establecida de un par de años. Obviamente que no va a haber muchas posibilidades de llegar a rendimiento óptimo en ese huerto, son pocas, porque se ve que el control de maleza es nulo, la correhuela es harta. Entonces cuando el agricultor quiera controlar ahí en esa planta puntual, va a considerar que un herbicida de contacto le va a hacer poco porque solamente va a matar lo que toca. Entonces va a querer agregar un herbicida sistémico, el cual va a dañar la planta y no la va a matar, pero la va a dejar con un rendimiento atrofiado de un 50-60% menos de lo que correspondería cuando sea adulta. Entonces la estrategia en ese caso puntual es desmalezar a mano lo que está al lado de la planta, el siguiente borde que sigue con maleza con herbicida de contacto y la entrilera ya con un herbicida sistémico. Control químico. Lo vamos a dividir en posemergente y preemergente. Los posemergentes pueden ser sistémicos. El glifosato, ¿cierto? Nombre es el ingrediente activo. El nombre comercial puede ser Glifos, Rango, Touchdown, Panzergol, etcétera, etcétera. Todo lo que lleve la molécula de glifosato de 480 cc en 100. La dosis, el glifosato, cuando yo estudiaba se aplicaba al 1,5%. Hoy en día está al 3% y yo lo aplico entre 3 y 4%, porque si no, no hace efecto en las malezas. ¿Qué significa esto? Que han adquirido bastante resistencia. Entonces, para controlarla se aplica el 3 o el 4%. ¿De qué depende eso? Depende si yo utilizo o no algunos ayudantes para el tema del pH. Mientras el pH sea entre el 4 y 4,5, la solución del herbicida puntualmente funciona mucho mejor en las malezas para la penetración del producto. Si tengo un pH más alto, obviamente tengo que aplicar una dosis mayor, en el sentido que si no aplico un inductor de pH, un ayudante, tengo que aumentar una dosis mayor. Y si ocupo algún ayudante, utilizo la dosis del 3%. Mucha precaución con este producto, pero mucha precaución. Al ser un producto sistémico, lo que toca lo va a traslocar. Quizás
Con una deriva no va a matar una planta de arándano, pero vuelvo a insistir, la va a dejar con un potencial de rendimiento muy bajo. Yo los peores huertos que he visto y que he llegado después a ver el tema, han sido porque han tenido mucho herbicida sistémico en el cuello de la planta. Algunos agricultores aplican residuales, los residuales vamos a ver más adelante, que son herbicidas del suelo, en invierno en mezcla con sistémico, con glifosato principalmente. ¿Por qué? Porque las escasas malezas que están presentes la van a eliminar con el glifosato y dicen, no, como está en invierno, la planta está en receso, no pasa nada. No es así. La planta igual, esta planta no es como una viña, no es, siempre tiene tejido suculento en el cuello de la planta. ¿Ya? Usar campana, pueden usar campana, pero nunca acercarse mucho a la planta. En la entrilera o en el borde del camellón, ningún problema. Boquilla en teguería, para mi gusto, mucho mejor que la campana, porque la gente, si ve por lo menos, si se está levantando viento y hay deriva, mejor para. Porque con la campana es engañador, porque si levanta un poco la campana y usar bastante presión, sale ese vapor de agua, esa nube que con el viento ocasiona deriva. Preferible no el primer año ni el segundo, según mi recomendación personal, no aplicar los primeros años glifosato al borde de la planta, sí en la entrilera, para que se entienda. Paraquat, este es un herbicida también posemergente en las malezas, pero este es un herbicida de contacto. La dosis de aplicación va entre el 1 y el 1,2%. Generalmente entre el 1 funciona relativamente bien. Paraquat, el gramoxone, principalmente muy utilizado. Lo que necesitamos boquillas. ¿Qué requisito? Boquillas con baja deriva, ¿cierto? Y alto volumen, porque recuerden que lo que moja lo controla. Si ustedes pasan muy rápido y va salpicando prácticamente el herbicida, va formando aureolas nomás dentro de la maleza, o sea, tiene que quedar bien mojada la maleza para que la controle. Daño, claro, existe daños puntuales en la hojita, se ven como una roya, pero es daño por herbicida de contacto. No es la idea pasar por arriba de la planta tampoco con esto, pero tenemos más margen si nos equivocamos. Entonces los primeros años uno debería partir con herbicida de contacto alrededor de la planta. Hay varios, está también el Paraquat, está el Diquat, que el nombre comercial es el Farmon. Graminicida, aquí en Berry no hay problema con los graminicidas. El problema es que son caros, entonces, pero ustedes perfectamente pueden aplicar, no por arriba de la planta, insisto, pero sí en el borde con no tanta precaución, puede haber un poquito más de viento, como con Cletodin, que es el Centurión Super, o Centurión 240 EC, Fluacifob, que es el H1, tal Achure, tal Galán, tal Poas, todo lo que es graminicida, anda perfecto. Controlamos todo lo que es gramínea, que hoy en día principalmente son las más resistentes al tema a los otros herbicidas, y no tenemos ningún riesgo, porque ustedes saben que al ser graminicida controla solamente malezas de hoja angosta, y teniendo la precaución, no pasando por arriba de la planta arándano ni la de mora, obviamente no va a afectar nada el cultivo de nosotros. Aquí en la lámina 16 se puede ver el daño de un herbicida de contacto. Si se fijan, cuando la maleza llega al cuello de la planta es preferible sacarlo a mano eso. La labor de la taza, 20 centímetros de diámetro, no más que eso, se saca a mano, anda rápido la gente, y el perímetro con el herbicida de contacto, y la entrilera con el sistémico. ¿Ven? Esos eran los herbicidas que eran al follaje, ¿cierto? Ahora, herbicida aplicado al suelo. Tiene ciertas características, como lo ven en la lámina 18, va dependiendo de las variables del suelo, el tipo de herbicida, la planta involucrada, ¿cierto? Y en la lámina 19, la persistencia en el suelo. El tema de la herbicidas residuales, herbicida preemergente o suelo activo, como lo quieran llamar, que está bien dicho de las tres maneras, tiene mucho que ver el tipo de suelo. La materia orgánica del suelo es la que me absorbe la molécula del herbicida, y eso me da la característica fundamental para que no baje lo suficiente para controlar las semillas de mi planta, de mi huerto frutal. Pero si es muy retenida, no cumple la opción que tiene que hacer. Entonces,
se desorbe, se absorbe por los coloides del suelo, pero se desorbe por el agua. Entonces, por eso funciona muy bien estos meses de invierno. Otoño, invierno. Y su efecto lo empezamos a perder en primavera en esta zona. ¿Por qué? Porque funciona cuando se está regando, pero en ese lapsus de que no se riega y ya acaba la lluvia, que puede ser de septiembre para adelante hasta noviembre, pierde ya su efecto. Y aparte que la persistencia en el suelo no es tanto. ¿Ya? Entonces, factores que afectan la persistencia, como lo vemos en la lámina 20, la descomposición biológica propiamente tal del suelo, la descomposición química y la fotodescomposición, que cuando queda, por eso tiene que ser incorporado. Generalmente estos herbicidas, cuando se aplican, son incorporados al suelo con una rastra, en un cultivo generalmente. En frutales no. En frutales nosotros son incorporados con la lluvia. Obviamente ustedes no van a pasar una rastra arriba de un camellón de arándano, pero tiene que ser incorporado por la lluvia. Más adelante vamos a ver los requisitos para la aplicación. Y los procesos de transferencia, ¿cierto? Que son la absorción por los coloides del suelo, lo que le explicaba recién, la lixiviación, que depende mucho de los coloides del suelo, la volatilización, el escurrimiento superficial, remoción por plantas superiores, ¿cierto? Absorción y exudación por plantas y animales. La dinámica de los herbicidas en el suelo. Este es un esquema de lo que está explicado anteriormente. En la lámina 22 estos son los requisitos para aplicar un herbicida residual o suelo activo preemergente. El suelo tiene que estar húmedo. ¿Para qué? Para que no se volatilice el producto. Está todo relacionado con las láminas anteriores. Entonces, requisitos para la aplicación del herbicida residual: suelo húmedo, materia orgánica sobre el 2-3%. ¿Para qué? Para que los coloides del suelo puedan retener la molécula del herbicida y pueda hacer efecto cuando germinen las semillas de maleza, y también tiene que tener una materia orgánica sobre el 3%, 2-3%, para que no baje lo suficiente. Por ejemplo, una arena que tenga menos de un 1%. Yo aplico el herbicida, puede bajar 10 centímetros y en 10 centímetros puedo eliminar la planta. Recuerden que estos herbicidas bajan 1 centímetro. Entre medio centímetro y 1,5 centímetros. Y ahí quedan retenidos por los coloides del suelo. Entonces las semillas de maleza no controla las semillas de maleza, controla cuando germinan las semillas de maleza. Entonces germina la semilla de maleza, pasa por ese periodo del 1,5 centímetros que está bajo el suelo y queda controlado. Lo otro tiene que ser incorporado con lluvia antes de 10 días, si no el efecto, la persistencia del herbicida en el suelo disminuye. Si yo tengo un herbicida que me va a durar 60 días y lo aplico y no llueve en 20 días después, ese herbicida me va a durar 30 días. ¿Ya? Cuando he incorporado al suelo. Y tengo que tener un suelo limpio, porque si yo lo aplico después que caiga en la hoja, va a quedar el herbicida aplicado arriba de la hoja. Se va a lavar con la lluvia, pero no es lo mismo que dejarlo formar el sello. La gente habla de formar un sello, y esto es realmente formar un sello. Un sello dentro del camellón, sobre el camellón, perdón. Entonces está el suelo húmedo, formo mi sello, y no va a salir ninguna maleza de semilla. Obviamente si algo se reproduce por estolones o por rizoma, esa va a germinar porque la reserva las tiene más abajo. Pero si fuera de semilla no es así. En la lámina 23, este cuadrito es muy importante, porque el coeficiente de absorción que se ve aquí, COC, es muy importante porque eso me determina la movilidad del herbicida. Por ejemplo, el pendimetalín que aparece ahí con 17.250 de COC, de coeficiente de absorción. ¿Qué significa? Que prácticamente es inmóvil. Entonces me da mucha seguridad para aplicarlo. ¿Lo puedo aplicar en arena? Perfectamente, porque sé que no se va a mover, junto con el oxifluorfen y la trifluoralina. Entonces el pendimetalín, que es el nombre comercial, el Pectro, el Spada, el Herbadox, principalmente el Oriol también, tiene muchas cualidades la pendimetalina. ¿Por qué? Porque estos herbicidas residuales controlan tanto hoja ancha como hoja angosta, semilla de hoja ancha como semilla de hoja angosta, recuerden. Pero la pendimetalina es uno que es de los pocos que es muy bueno para controlar hoja angosta. De preferencia controla hoja angosta. El otro que tampoco tiene un COG sumamente alto es el oxifluorfen, que el nombre comercial es el Goal o el Tango. Pero si se fijan, el oxifluorfen tiene una vida media promedio de 35 días como promedio,
Entonces me protege un mes y algo. No es mucho lo que me protege, la persistencia es baja. Y el pendimetalín, un mes y medio. Entonces pueden ser productos muy seguros, poco móviles o inmóviles derechamente, pero su persistencia baja. En cambio, la indaciflan, que tiene un 1000 de COG, que también poco móvil, muy seguro de aplicar, tiene una vida media de 80 días. El daciflan es el Alión, para que usted sepa, de Bayer, un producto que tiene tiene mucha venta. Es un producto que se aplica en bajas dosis, un producto caro por hectárea, ¿sí? Como 3-4 veces más caro que el resto, que las mezclas anteriores, pero tiene una mayor vida promedio y es relativamente un producto seguro. La simacina, por ejemplo, que el nombre comercial es Gesatov o Simanex o Simacina también, es un producto que tiene un coeficiente de absorción sumamente bajo, entonces no es muy seguro, hay que aplicarlo en suelos con una materia orgánica sobre el 5-6% como mínimo, pero tiene una buena persistencia, llegando inclusive hasta 180 días. Entonces yo también lo ocupo bastante a pesar de que no le gusta a muchos colegas, porque tiene una buena vida útil, costo-beneficio es barato, pero tengo que aplicarlo con hartas medidas preventivas. O sea, asegurarme que tenga cerca del 6-8% de materia orgánica al suelo y una sola aplicación en la temporada. Obviamente en maleza, en plantas, en huertos nuevos no se aplica. El flumioxacin tiene un coeficiente de absorción bajo también. Este es el valor, nombre comercial, no dura mucho, gastan harta publicidad en él, pero a mí no me satisface mucho. En la siguiente tablita también habla de la interpretación del COX, ¿cierto? Del coeficiente de absorción. Cuánto es lo móvil, lo no móvil y lo muy móvil. Pues entonces justo la simacina está como móvil y el DT, ¿cierto? El DT es el vida media promedio cuando es letal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el indaciflan con 150 días, que era el Alión, el valor que sigue, flumioxazin con 22 días, el oxiflorofén, como que dijimos, 30-35 días, pendimetalín 100 días, flazosulfurón 41 días y simacina 60 días. Entonces ustedes, ¿qué tienen que relacionarse ustedes? Ver la cantidad de materia orgánica que tiene en su huerto, la principal malezas que tienen para crear mezclas. Aquí se pueden hacer mezclas, ¿eh? Por ejemplo, si yo aplico un oxiflorofén con pendimetalín, es una muy buena mezcla. El oxiflorofén también tiene un efecto de contacto. A pesar de ser un residual, dentro de las moléculas ocasiona un pequeño daño de contacto, quema algunas malecitas cuando están en sus primeros centímetros de desarrollo y controla muy bien lo que es hoja ancha. Y con el pendimetalín, que lo complementa con el tema de la hoja angosta, y son relativamente caballitos de batalla porque son poco móvil o no móvil, dice llanamente, y tienen una dosis letal, que diga una persistencia letal promedio de unos 70 días, entonces no es un mal producto. Recuerden que los herbicidas residuales se aplican 2 veces a la temporada. ¿Cuándo? Cuando parte la lluvia, a principio de otoño y a mediados de septiembre, de primavera, antes que se acaben las lluvias, porque recuerden los requisitos: suelo húmedo, incorporarse con lluvia antes de 10 días. Entonces la última lluvia de septiembre se aplica de nuevo para protegerlo octubre, noviembre y parte de diciembre. Generalmente los huertos de berry terminan después de cosecha completamente enmalezados. Lamentablemente es así. En el sur uno puede hacer más aplicaciones más tardías. De herbicida puede controlar mejor las malezas. Recuerden que en cosecha no se puede aplicar herbicida, etcétera, etcétera, y aparte que la energía está orientada al tema de cosecha, por lo tanto no puedo yo destinar a gente a controlar maleza. Entonces la primera labor después de cosecha es limpia huerto, ya sea de forma convencional o orgánica, siempre va a estar mucho más enmalezado que como estaba durante todo el promedio de los otros 9 meses del año. Ven algunas preemergentes: simacina, simanex, gesatov, no en huertos de un año, lo que dijimos recién, orizalin, que es el sulflan,
¿cierto? Controla gramínea y hoja ancha. Tenemos el oxifluorfen, que es el goal, el tango, etcétera, etcétera, en dosis de 2 a 4 litros por hectárea. El pendimetalina en dosis de 4 a 6 litros por hectárea, que es el espectro, el espada, el herbadox, etcétera. Tiene muchas mejores habilidades para gramínea que hoja ancha, para semillas de malezas de hoja angosta y no hoja ancha. Recuerden que controla semillas. La estrategia en un huerto, en líneas generales, está orientada siempre cuando tú aplicas algo de contacto sistémico, es una maleza que está germinada. Lo ideal es prevenirlo antes que germine. Y el uso de herbicidas residuales es una alternativa que sí o sí tienen que manejar ustedes en un huerto frutal. Hexacinona, ¿cierto? El Velpar. Hay que tener cuidado con el tema de la materia orgánica. El Terbacil, que es el Simbar. Aquí están todos los herbicidas residuales. El Diurón, que es el Carmex. Diclovenil, que es el Cazorón, que se aplicaba era granulado, se aplicaba 40, 60 kilos por hectárea. Era muy bueno, muy caro. Yo no lo apliqué nunca, lo encontré demasiado caro. Creo que tenemos alternativas más económicas. Y los famosos que están de moda hoy en día, Indaciflam, el Alión, Flumioxacina, que el Valor también, no tan de moda, pero el Alión está muy de moda, el pendimetalín y el oxifluorfen también muy de moda, la cimacina se utilizan bastante. Herbicidas de contacto. Recuerden, el herbicida de contacto, lo que yo mojo con mi producto lo voy a controlar. Entonces, si hay deriva, va a ser un daño leve. Obviamente puedo perder hoja, algún brote, perfecto, pero no es sistémico, no voy a perder la planta completa o no voy a dañarla para siempre. Glufosinato de amonio. Este es un herbicida muy ocupado en Estados Unidos, que se llama Basta, el nombre comercial aquí en Chile. Es caro, muy caro, lo ocupan para semilleros de raps principalmente. Es de contacto, controla muy bien algunas malezas que se le escapan al paraquat y al diquat. Se aplica el 1 o 2%. Paraquat más diquat es el Farmon, ese es el nombre comercial. Se aplica el 1 al 1,5%. Producto bueno, generalmente se utiliza para el tema. Recuerden cuando yo le hablaba de la injertación en arándanos, el cambio varietal, salían hijuelos, salían brotes de basales. Con el Farmon es un producto hecho para eso, para controlar sierpes, o sea, retoños de cerezo, retoños de etcétera, etcétera. Obviamente en arándanos no se controla los retoños, salvo el caso puntual de cuando uno injerta. Y el paraquat, el gramoxone que ustedes todos conocen, que es de contacto al 1 al 1,5%. Los sistémicos, tenemos glifosato, ¿cierto? Y el otro, el grupo de los hormonales. El MCPA, por ejemplo, ¿qué cuidado tienen esos productos? La dosis de 1 a 2 litros por hectárea del MCPA son hormonales, entonces son muy volátiles. Con muchas temperaturas, con temperaturas sobre los 24, 26 grados, el daño puede ser, a los 500 metros pueden tener daño, porque es un producto muy volátil. Lo visto en Temuco, aplicaron en un cultivo a 300, 400 metros de un huerto de arándanos, en primavera-verano, con 28 grados de temperatura, y todas las puntas de la parte aérea del huerto de arándano quedó con daño por el tema de la volatilización de este producto. Recordar el pH del agua, ¿cierto? Dije yo, hay que tener cuidado con eso, hay que aplicar un ayudante para que funcione mucho mejor el herbicida, y no aplicar residuales con glifosato en arándano, no, a mí por lo menos no lo apliquen, lo recomiendan bastante las químicas, algunos asesores también, en invierno sobre todo. Para mí no es una buena labor porque mi experiencia me ha mostrado mucho daño de herbicida a lo larga, que no mata la planta de arándano o la de frambuesa, pero sí ocasiona no llegar a los rendimientos ideales o potenciales máximos. Tocaciones. Esto sí se pueden hacer con herbicida sistémico. La idea no es acá al borde. Le saqué la foto, pero la idea es que con la mezcla de un herbicida sistémico con graminicida, etcétera, vamos controlando todas las malezas que aparezcan en el camellón, que se vayan arrancando de una aplicación normal con boquilla. ¿Problema de deriva? Ninguno. ¿Es lento? No, porque una persona puede hacer 3 hectáreas en el día. Se va tocando solamente la maleza. Entonces en una semana puede hacer 15 hectáreas. Y vuelve después en 2 semanas más a hacer lo mismo. Y mantiene siempre el huerto limpio. Una muy buena alternativa. Uso de mulch ya lo vimos en agricultura orgánica, pero para recordar, ¿cierto?, de trigo, de corteza, de cascarilla, de nueces, etcétera, etcétera. Los herbicidas foliares
se pueden aplicar tanto de contacto como sistémico. Para que sea efectivo, tenemos que ver qué influye en eso. La deposición en la hoja, o sea, el volumen aplicado, si aplican algún ayudante para romper la tensión superficial de la gota, la retención en la hoja. Recuerden que si tenemos una hoja que sea no glabra, que sea pubescente, va a tener menos contacto el herbicida con la superficie de la hoja, va a penetrar menos. La absorción de la hoja, ¿cierto? Si es cerosa o no cerosa, y el transporte de la planta. ¿A qué me refiero con el transporte de la planta? Si ese herbicida nosotros se mueve a través del simplasto, ¿cierto?, que es el sistema continuo, o a través del apoplasto, que va moviéndose a través de las paredes celulares y espacios intercelulares. Entonces, eso influye. En líneas generales, lo que tienen que tener ustedes como concepto, que las malezas hay que convivir con ellas, sobre todo después de cosecha, pero hay que manejar una enchilera con una cubierta vegetal para no levantar tanta tierra. Recuerde que el uso de maquinaria, los peatones al cosechar, la fruta que tenga tierra se descarta, pero lo que es el camellón, ya sea con mulch o sin mulch, tiene que estar libre de maleza. ¿Para qué? Yo no lo quise no mencionar el tema de la competencia por el agua y los nutrientes, y también la sombra. Y al final, lo peor de todo, cuando tenemos maleza en el cuello de la planta, cuando nos decidimos a controlar, cometemos errores y controlamos con sistémico, dañamos la planta, cuando son los primeros años, y sacamos con azadón o con pala o con escardillas, vamos cortando raíces, etcétera, etcétera. Entonces, una buena estrategia es aplicar residuales con las primeras lluvias, abril, ¿cierto?, mayo, protege junio, julio, agosto, en septiembre aplicamos de nuevo, octubre, noviembre y diciembre. Tener claros los conceptos de requisitos, ¿cierto? Suelo limpio, suelo húmedo, que llueva en máximo 10 días después de la aplicación, y sobre todo el tema de la materia orgánica del suelo, por el tema de los coloides. Entonces, al aplicar el herbicida, es retenido por los coloides, se absorbe, no está funcionando. Cuando llueve y se moja el suelo, se desorbe, queda operativo el herbicida. Se seca el suelo a los 5, 6, 7 días, otra vez es retenido por los coloides, y hasta la siguiente lluvia empieza a funcionar de nuevo. Por eso, generalmente, en invierno funciona muy bien y están siempre los camellones libres de maleza. Bueno, eso sería todo. La consulta a mi correo electrónico, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.